Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenido a nuestra tercera parte de nuestro estudio expositivo y explicativo del capítulo 1, versos del 5 al 7. Hoy explicaremos los versos del 5 al 7. Solamente nos faltan 7 versos para terminar el capítulo 1. Es decir, que solamente estamos a nivel de 2 videos más. Luego entramos en el capítulo 2. Como siempre, estos 3 versos están cargados de revelaciones para la iglesia del Señor. Y quiero aclarar algo. Recordemos que estos estudios son expositivos y explicativos. Expositivos porque los analizamos textos por textos. Y explicativos porque los explicamos detalladamente. Es por esta razón que estamos tardando un poquito. Sin embargo, ustedes reciben la mejor enseñanza nunca traída por ningún maestro. Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras. Nosotros estamos cumpliendo ese mandato. Les ruego que sean pacientes con estos estudios porque es por el bienestar de cada uno de ustedes. El propósito de Dios es que toda la iglesia crezca en el conocimiento de su Hijo, que entiendan el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio del reino de Dios o de los cielos. Ese reino que nadie predica ni enseña, ese reino es el que enseñamos aquí. En estos estudios estamos rompiendo el sello que guarda el mensaje encriptado de la Escritura. Un mensaje que transformará su vida y su perspectiva de Dios para siempre. En el estudio de hoy aprenderemos a mirar qué significa que fuimos predestinados, qué significa hijos adoptados suyos, qué significa alabanza para la gloria de su gracia. Hablaremos también de la redención, qué pasó en el huerto, por qué Dios tuvo que encarnarse y un montón de verdades que revelaremos para su conocimiento. Unas verdades que nadie enseña, ni en el instituto, ni en los institutos, ni en las universidades teológicas, y mucho menos en las escuelas sabáticas ni dominicales. Pido a Dios que despierte el Espíritu de Cristo en cada uno de ustedes, que les dé sabiduría y entendimiento para que esta verdad sea revelada en sus corazones. Comparta este estudio con todos sus contactos. Dios llama a colaborar en el Evangelio. Compartir este estudio es colaborar con el Evangelio del Reino. Espero que sean edificados, para que esto sea de una edificación para todos. Así que adelante con el estudio. Bueno, continuamos con el verso 5. Ya hemos aprendido la razón por la cual Dios nos escogió. Nos escogió para que seamos santos e irreprensibles moral y espiritualmente, sin pensamientos pecaminosos. Todo esto entra en las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos. La santidad, vivir sin pensamientos pecaminosos, son parte del inventario en nuestro corazón. Verso 5. Ahora vamos a aprender cómo nos escogió. Dice Pablo que nos escogió en amor. Y este en es una preposición locativa, es decir, donde se desarrolla una acción. Esta preposición nos indica que opera en la esfera de Cristo, en el reino de Cristo o dentro de la predestinación de la iglesia. Ese amor que Pablo menciona es el amor ágape, amor divino, el amor que Dios prefiere dentro de la esfera del reino de Cristo. No significa que es el único amor que debemos de manifestar. Existen el amor eros, que es el amor entre marido y mujer, el amor filial, que es el que nos relaciona pues con nuestros familiares. Todos estos amores son válidos dentro del reino siempre y cuando sean dentro de la voluntad de Dios. Porque el mundo también manifiesta estos amores, pero no dentro de la voluntad de Dios. Usted sabe lo que digo. Ahora bien, dice Pablo que Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que usted y yo fuimos predestinados. Ya aprendimos lo que significa predestinar y cómo es que Dios nos predestina. No lo voy a repetir, aunque me parece que más adelante tocaremos la predestinación.
repasa el video para que se actualice en el tema de la predestinación. Dice Pablo que esta predestinación, conforme a lo que ya aprendimos, es para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aprendimos que al escuchar el Evangelio creímos y fuimos elegidos. Por tanto, hemos entrado en el reposo de Dios, hemos entrado en la predestinación de la iglesia. Fuimos elegidos para ser santos y sin manchas delante de Dios. Y también hemos explicado lo que es ser santos y sin manchas. Y quiero aclarar algo aquí. El hecho de que seamos escogidos para ser santos y sin manchas, debemos de entender que en esa forma es la que Dios nos ve terminado. Ahora bien, el hecho de que Dios nos vea terminado no implica que nosotros no podamos fallar, cometer errores y a veces pecar. Sin embargo, es nuestra responsabilidad vivir en santidad y sin manchas. Ahora bien, Dios vive su vida en nosotros. Dios conoce nuestras virtudes y defectos. Él ha experimentado todo esto en nosotros, por tanto, no significa que no podamos fallar. Pero como dije en la segunda parte del estudio, esa debe de ser la excepción en nosotros, no la norma. Dios ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Si usted no se apodera de esos recursos, Dios no puede hacer nada por usted, porque usted y yo somos el instrumento de acción de Dios. Y para eso debemos de someternos de igual manera en la que Jesús se sometió al Padre. Jesús no hablaba sus propias palabras, sino hablaba todo lo que pensaba el Padre o todo lo que oía del Padre. Y usted tiene la mente de Cristo. Vamos a retomar el contexto. Pablo ahora nos revela que dentro de esta predestinación también hay una adopción. Una adopción para ser hijos por medio de Jesucristo. Es decir, que también fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8, Pablo nos revela que a los que fuimos predestinados, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Toda la iglesia y todo lo que implica la predestinación de ella es en Cristo Jesús. No es en María, ni en Pedro, ni en Juan, ni en el Papa. Es en Cristo. Y este es un texto donde Pablo nos revela una verdad que nadie enseña. Y quiero empezar definiendo qué significa ser adoptados. El término griego usado por Pablo es iotesía, una palabra compuesta por ios, que significa hijo, y titemi, que significa colocar. Entonces, hablamos de que somos colocados legalmente en el linaje eterno de Dios. Porque para que podamos heredar debe de haber una relación filial, es decir, entre el Padre y el Hijo, entre Dios y nosotros. Ahora bien, dice la Escritura en Hebreos 1:2 que Dios ha constituido al Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Hijo hizo el universo. Y es muy interesante esto que nos revela acá. Seguimos. Toda la escritura del Nuevo Testamento nos revela que somos herederos en Cristo o coherederos por medio de Cristo. Ahora bien, esta adopción a la que Pablo se refiere usando este término griego iotesía, el cual ya definimos, se refiere a una colocación en el lugar del Hijo de Dios. Entiéndase, en el Jesús hombre, el humano. Hablamos de una sustitución. De igual manera en la que Cristo nos sustituye en la cruz en su muerte, ahora el Padre nos sustituye en el lugar de Cristo en su vida. Cuando Cristo es crucificado, Dios transfiere todas nuestras transgresiones a Cristo. Y a la misma vez, al Cristo resucitar, transfiere toda la justicia de Cristo a nosotros, a nuestro favor, los escogidos. Esa transferencia es la que nos adopta como hijos por medio de Jesucristo. Nosotros heredamos en Cristo. Ahora bien, sé que deben de estarse preguntando, si el Padre nos sustituye en Cristo o en Jesús, ¿dónde queda entonces Jesús?
Bueno, si esa es su pregunta, entonces con todo el respeto que usted merece, tengo que decirle que hasta este momento usted no ha entendido nada del Evangelio del Reino. Y no se moleste conmigo, se lo voy a explicar. Cristo no ha ido a ninguna parte. Siempre ha sido el Verbo, ha estado con Dios y es Dios. Eso es lo que Juan nos revela en el capítulo 1. Juan dice que ese Verbo, que es Él mismo, la misma palabra, se encarna. Juan también nos revela que a todos los que creímos en su nombre, es decir, en su carácter santo y sin manchas, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué y para qué el Verbo tuvo que encarnarse? La respuesta a esta pregunta no la encontramos en su completa realidad en los escritos de Pablo ni en ningún otro del Nuevo Testamento. Pablo nos da referencias a lo que aconteció en el Génesis. Recordemos que los escritos de Pablo, al igual que el de los escritores del Nuevo Testamento, son tomados desde la Torá, los Salmos y los profetas. Por tanto, esta respuesta donde la encontramos es en el Antiguo Testamento. Y para no dejar lagunas en ustedes, ya que no me gustan las lagunas, voy a tratar de contestarla. He escuchado cientos de estudios llenos de mucha información importante, pero con lagunas, dejan lagunas. Vamos a empezar con la relación original que hubo entre Dios y Adán en el principio. Adán era la imagen del Dios invisible que habitaba en él. Dios mismo era la vida de Adán. Dios sopló aliento de vida en Adán y la única vida conocida es la de Dios. No hay otra. Lo mismo nos dice Pablo en Colosenses de Jesús, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y les recuerdo que el mismo Pablo en Romanos 5:14 revela que Adán es figura de Jesús. Esto es bien importante tenerlo en mente siempre. Esa relación fue rota en el huerto de Dios cuando pecó Adán. Y no pienso, ¿verdad?, entrar en ese detalle del pecado de Adán. Y para que nadie quede con dudas respecto a esta rotura entre Adán y Dios, pues voy a dar una pequeña explicación. Esa rotura o ese divorcio entre Dios y Adán no significa que el Espíritu de Dios abandonó el cuerpo de Adán, no. Porque si eso hubiese pasado, entonces Adán hubiera muerto en ese mismo instante. Porque Eclesiastés nos revela en 12:7 que el hombre cuando muere, es decir, el polvo, porque somos polvo, vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No es que el hombre tiene un espíritu fantasmal como erróneamente nos han enseñado, sino que el espíritu del hombre es ese aliento de vida el cual Dios sopló en él. Ese aliento de vida es el que vuelve a Dios porque es la vida del mismo Dios. Por favor, no nos dejemos engañar con ideas insensatas como esa de que el espíritu del hombre sale del cuerpo, va al cielo y va al infierno. Bueno, entonces, si eso hubiera pasado, como dije, en Adán, es decir, que el espíritu de vida se separa de Adán, entonces ninguno de nosotros hubiésemos existido. Eso es lógico. El Espíritu de Dios, el aliento de vida, sigue en el ser humano. Recordemos que el Espíritu de Dios es la vida, el carácter de Dios en nosotros. Y ese Espíritu sigue en Adán en el momento de la desobediencia. Ahora bien, espero que estén entendiendo. Esa separación surge ¿dónde? En la mente de Adán, en el corazón de Adán. La desobediencia crea un abismo que nos separa de la presencia de Dios espiritualmente hablando. Ese abismo está dentro del ser humano, en el corazón de nosotros, en nuestro interior. Mire lo que Dios revela en Ezequiel 43:8. Dice Dios que nosotros hemos puesto un contrafuerte contra el contrafuerte de Dios. Y esa división es como una pared que simboliza el pecado en nosotros. Dice que hemos contaminado su santo nombre, es decir, hemos contaminado su carácter santo.
perdón, su mente santa, sus pensamientos santos y sus caminos santos. Esa pared también simboliza a la cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo, donde habita la presencia de Dios en nosotros, donde habita el pacto de Dios, el arca del pacto, porque ese pacto está vigente. Es por esto que los profetas anuncian una restauración y un perdón para toda la humanidad. Dios no es hombre para mentir, perdón, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Más adelante voy a explicar con un poquito más de detalle esto, pero lo traje para que vayan teniendo una idea de lo que aconteció en el huerto y todavía acontece. No es que Dios no esté en el ser humano, Dios está en el corazón del ser humano. Pero la desobediencia, ese contrafuerte creado por el hombre, lo separa de la presencia de Dios en su vida. Esto es lo que vemos en la construcción del tabernáculo que Dios le muestra a Moisés para que lo haga, conforme a como lo mostró. Este tabernáculo representa al hombre caído. El lugar santísimo ilustra el lugar de la presencia de Dios en el hombre caído. El lugar donde no puede entrar porque su pecado no le permite el acceso. Aarón, el sumo sacerdote, es el único que tiene acceso una vez al año. Y para entrar tiene que estar limpio por la sangre del sacrificio perfecto. Aarón ilustra al humano Jesús en el cual el Verbo se encarnó. El humano Jesús es perfeccionado por el Verbo que habita en su interior, es decir, el mismo Dios. Y para que no haya confusión, explico algo. En la Escritura, el término, el Verbo, Espíritu Santo, carácter, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, Jezreel también, si usted no lo sabe, Monte, Sión, Jerusalén, no la actual, y otros más que aparecen en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Todos estos términos nos dirigen a uno solo, a la deidad, como nos revela la Escritura. Lo aclaro para que ya dejemos de decir que Jesús es un Dios, que el Espíritu Santo es otro Dios, que Dios es otro Dios y que uno hace esto y que el otro hace lo otro y hemos dividido. Es tiempo de que entendamos ya la Escritura. Es un solo Dios. Continuamos. Dice que el humano Jesús es perfeccionado por el Verbo que habita en su interior. Ahora Jesús es el hombre perfecto. Ahora Jesús puede sustituir a ese Adán caído, a esa naturaleza pecaminosa en nosotros. El templo de Jerusalén es tipo del hombre caído. Cristo vino, a romper la cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo donde habita la presencia de Dios, para que el hombre pueda entrar en la presencia de Dios directamente sin un mediador como Aarón. Dice Amós 9:11 que en aquel día, dice Jehová, que levantará el tabernáculo caído de David. Y si usted no sabe a lo que Amós se refiere, le exhorto a leer en la narración de David cuando llevó el arca a Jerusalén, donde lo puso, cómo David instituyó la adoración y todo el servicio a Dios. Búsquelo, léalo, medítelo para que ensanche su territorio espiritual. Ahora bien, esa cortina representa el pecado que nos separa de Dios. El que la cortina se haya rajado por la mitad representa a la reconciliación o a la redención de la humanidad, la cual fue efectuada por el humano Jesús por medio de su muerte en la cruz, en sustitución de toda la humanidad, la cual nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, volvamos al texto. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a repetir lo dicho anteriormente para terminar. Esta adopción a la que Pablo se refiere es a la colocación de nosotros por Dios en el lugar del Hijo. Entiéndase, en Jesús el hombre, el humano. Dios nos ha sustituido en Jesús, el hombre, espiritualmente hablando,
De igual manera en la que Jesús nos sustituye en la cruz en nuestra muerte, ahora el Padre nos sustituye en el lugar de Jesús. Cuando Jesús, el Cristo, es crucificado, Dios transfiere todas nuestras transgresiones a Cristo, el cual es nuestro propiciatorio. Y a la misma vez, al Cristo resucitar, transfiere toda la justicia de Cristo a nosotros. Y esto es lo mismo que Pablo nos revela en Gálatas 4, 1 al 7. Entonces, ¿la función de Jesús ha terminado? No, no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque espiritualmente Jesús está colocado en nuestra posición y nosotros colocados en su posición. Entonces, venimos a hacer ¿qué? Venimos a ser uno. Porque estamos colocados en la posición de Cristo. Elemental, mi querido Watson, porque si Dios no nos coloca en la posición de Cristo, entonces nosotros en este tabernáculo caído nunca lograremos ser hijos de Dios, ni alcanzar los pensamientos ni los caminos de Dios. Esto es posible en nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que vino a sellarnos y a morar en nosotros, que es el mismo Dios en nosotros. Y aunque sé que esto es difícil de entender, porque este sellado y este venir a morar en nosotros debemos de mirarlo a la luz de la ascensión de Cristo, a la luz de Daniel, a la luz del profeta Elías, etc. Y esto es algo complicado y sencillo a la misma vez. Continuamos. Dios nos ha hecho su Hijo por medio de Jesucristo. Por medio significa mediador, lo cual vamos a explicar ya mismo. La pregunta es, ¿estaremos nosotros viviendo para alcanzar los pensamientos y los caminos de Dios? Esa es la pregunta. Porque si usted no entiende esto que acabo de explicar, entonces usted debe de volver a la línea de salida, empezar de nuevo, arrepintiéndose de su forma de pensar, confesando sus pecados, aceptando el perdón de Cristo, para que esa nueva naturaleza venga a morar en usted y llegue a ser una criatura, una nueva criatura conforme a todo lo que he explicado, que es lo mismo que explica la Biblia. Traté de traer una explicación sencilla y práctica. Pude haber dejado algunos puntos importantes, pero esto es lo básico que necesitamos entender. Esto es mucho más profundo todavía, así que pero vamos a mantenernos con lo básico. Ya aprendimos lo que pasó en el huerto, la separación entre Dios y su Hijo. Ya desde ese mismo instante, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y esa adopción es por medio de Jesucristo, el Hijo engendrado por Dios, el Verbo de Dios encarnado. Es decir, el mismo Dios encarnado en el Hijo Jesús. Y Dios promete un Salvador para restaurar esa relación perdida en el huerto. Ya aprendimos que esa rotura se refiere al reino, a la pérdida del reino, no sé si lo toqué, y significa también que perdieron la glorificación. Y Dios mismo, ya que no había hombre en el mundo quien pudiera salvar a la humanidad, Dios mismo, es decir, su palabra de fe, se encarna en el hombre Jesús, que vino a ser nuestro Salvador. Y quiero que preste mucha atención a lo que digo, porque esto va a ensanchar su territorio espiritual. En otras palabras, como dice Pablo en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y analicemos esto. Si Adán es figura de Jesús y Jesús es la imagen del Dios invisible, entonces, ¿de quién era Adán imagen? Elemental. Era la imagen del Dios invisible. Por tanto, amados hermanos, si Adán era la imagen de Dios y todos salimos de Adán, entonces nosotros somos la imagen del Dios invisible también. Por medio de Jesús venimos a ser Jesús, espiritualmente hablando. Escudriñemos las Escrituras. Eso es una recomendación. Ahora bien, esta adopción es parte del ministerio de Jesucristo. Recordemos que Jesús es el mismo Dios encarnado, es nuestro Salvador. Vamos ahora a definir un mediador, porque esa adopción, dice Pablo, que es por medio de Jesucristo. Es decir, que Jesús, el Cristo, es nuestro mediador. Un mediador es una persona que se encarga de favorecer el diálogo entre las personas en conflicto. En este caso, el hombre está en conflicto con su Creador, con su Padre.
esta persona, el mediador, es una figura neutral y objetiva, cuyas funciones principales son tender puentes y contribuir a limar asperezas y alimentar un acuerdo convincente entre ellos. La mediación es parte de la obra de Jesucristo. Digo parte porque su obra es muy amplia, pero ahora vamos a ver su obra como mediador. Bueno, mantengamos en mente siempre que Jesucristo es el mediador, nuestro mediador. Es el hombre, es el mismo Dios, su misma palabra de fe encarnada en el Hijo. Es decir, que el Padre se encarna en el Hijo, en el Salvador, para Él mismo ser mediador entre Él mismo y nosotros. Espero que estén entendiendo. Esto es algo profundo, algo que necesita una mente muy objetiva para comprenderlo. Yo sé que ustedes son objetivos y si alguno está falta de sabiduría, pues pídala al Padre, que dice que la va a dar en abundancia. Porque es necesario la sabiduría y el discernimiento para entender esto que digo. En otras palabras, que Dios mismo nos va a colocar en su linaje, en su descendencia, en su heredad, por medio de sí mismo. Es decir, que el hombre Jesús, al ser el Hijo de Dios, el que el Padre engendró, nuestro mediador, Dios nos coloca en el lugar del Hijo. Nos reemplaza por el Hijo, el hombre, el humano, no el divino. Esa colocación o sustitución es por causa de la obra realizada, no solamente en la cruz, sino por la obra realizada en su propia vida como testimonio en el Hijo del Hombre, el humano, Jesús. Entonces, al ser reconciliados con el Padre por medio del Hijo, hemos venido a ser el Hijo. Porque el Hijo es el mismo Dios encarnado y ese Hijo murió en sustitución de nosotros. Ese Hijo que murió, recordemos, es Adán, la figura de Jesús. Por tanto, la resurrección del Hijo nos sustituye ahora en una nueva vida. Eso ya lo expliqué. Es por esto que dije anteriormente que al morir el Señor murió Adán y al resucitar resucitamos nosotros en Él y Él en nosotros. Y Él es el mismo Padre y Dios. Y dice Pablo que esta adopción es según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque el Padre lo determinó así desde el principio. Entonces, somos Dios, no amado, no somos Dios, no pretendo eso. Adán no era padre, era uno con el Padre y el Padre uno en Adán, pero el Padre era mayor que Adán. Lo mismo dijo Jesús, el Padre y yo somos uno, pero el Padre es mayor que yo. Nosotros no somos el Padre. Ya lo expliqué cuando dije que éramos reyes y señores de nuestro universo interno, pero que sobre nosotros hay un Rey soberano y un Señor supremo de quien recibimos la autoridad y el poder para reinar. Eso fue lo mismo que dijo Dios en la creación, que el hombre se enseñoreara de toda la creación. Entonces, podemos decir, igual que Jesús, el Padre y yo somos uno, pero el Padre es mayor que yo. Esto lo expliqué en la primera parte, si no me equivoco. Si usted no entiende, mire este video tantas veces como sea necesaria para que lo internalice en su corazón. Esto es lo que Pablo nos revela en 2 Corintios 5, 18 al 21 y lo leemos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que nunca conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Creo que más claro no canta un gallo.
pero estos textos los explicaremos obviamente en la carta a los Corintios. Amados, yo sé que esto es algo difícil para digerir para muchos. Estoy entregando un mensaje de sopetón, es decir, un mensaje que ustedes no estaban esperando o no estaban preparados para esto. Para mí no se hizo difícil el digerir, porque esto lo fue revelando el Señor por medio de la palabra, pero muy poco a poco. Esto es algo que yo lo aprendí con el tiempo, meditando en la Escritura. Algo que estoy más que seguro que ustedes también lo pueden hacer mucho mejor que yo. Y este conocimiento es el resultado de escudriñar la Escritura y meditar en ella, y doy gloria a Dios por eso. Yo he determinado en mi corazón leer las Escrituras todos los días, a escucharla a diario. Todos los días yo escucho 1 o 2 libros mientras trabajo. Termino la Biblia y vuelvo y la repito y vuelvo y la escucho. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes son los que lo arrebatan. Si usted quiere heredar el reino, es decir, heredar el carácter de fe, amoroso, perfecto de Dios, hay que ser valientes. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, entregar a Dios todos los derechos que Babilonia nos ha otorgado, crucificar nuestra carne con sus deseos y pasiones, crucificar al mundo para nosotros y nosotros crucificarnos para el mundo. Tenemos que renunciar a nuestro estilo de vida que tanto nos agrada, nos gusta. Pero el hombre en particular, lo que dicen que son cristianos, no quieren abandonar esa vida que tanto le agrada. Su estilo de vida los ha esclavizado, los ha cautivado. Se han convertido en esclavos de sus deseos y de sus pasiones, esclavos de su fantasía, de sus vanidades y de todo el menú que Babilonia tiene disponible para el mundo. Y mientras usted sea un esclavo de su voluntad, el reino nunca podrá manifestarse en usted. Mi exhortación al pueblo de Dios es que repensemos nuestra manera de pensar y de vivir. Mirémonos a la luz de la verdad de Dios y decida entre servir al rey de Babilonia, que es tierra, o servir al rey del soberano, que es cielo, lo perfecto. Usted tiene una decisión que tomar. Bueno, vamos a continuar con el verso 6. Vamos a leer desde el 5 para el contexto. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Perdón. Ya explicamos la razón por la cual fuimos predestinados. Explicamos claramente lo que es predestinado y adoptados hijos suyos. Y también explicamos a Jesucristo como un mediador. Ahora, en el verso 6, Pablo nos explica el propósito de Dios para la cual fuimos adoptados hijos suyos. Dios no actúa por instinto, amado. Dios tiene un propósito y un plan para todo. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios en este majestuoso plan que Él tiene para nosotros. Pablo dice que esa adopción es por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Todos sabemos lo que es una alabanza. Una alabanza es un acto de reconocimiento, de elogio, agradecimiento, de honor y gloria a nuestro Dios en el caso de nosotros. Pero dice Pablo que esa alabanza es de la gloria de su gracia. ¿A qué gloria se refiere Pablo? Pablo se refiere a nuestra glorificación, nuestra unión en Jesucristo. Cuando Él se manifieste a perfeccionarnos. Dice Pablo que fuimos adoptados para eso, para ser glorificados en Cristo. Y que esa glorificación es para alabanza. ¿Alabanza de quién a quién? Que nos revela 1 Corintios 4:5 leemos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y en este texto, Pablo nos revela que en el juicio el Señor nos aclarará lo oculto de las tinieblas. Es decir, que hay algo oculto. Es decir, ese oculto es lo que espera en nosotros y también dice que manifestará las intenciones de nuestros corazones. Y esto lo traje para aquellos que dicen que yo enfatizo mucho en los pensamientos. No soy yo, es la Biblia. Las intenciones del corazón pues, son precisamente eso, los pensamientos. Dicen que van a ser juzgados. Pero este no es el tema, vamos a lo que vinimos. Lo traje para que los enemigos del Evangelio del Reino se le disipe un poco la mente. Sin embargo, dice Pablo que en el juicio cada uno de nosotros recibirá su alabanza de Dios, es decir, de parte de Dios. Esa alabanza de parte de Dios hacia nosotros es el resultado de nuestra vida amorosa, santa, justa y perfecta. Y este estilo de vida es lo que nos lleva a la glorificación del nombre de Jesús en nosotros y nosotros en Él. Entonces, esa alabanza que Pablo habla aquí es alabanza de Dios a nosotros. Y a la misma vez, nuestra alabanza hacia Dios por su gracia, porque nosotros no merecemos esa alabanza. Ahora bien, esta gloria a la que se refiere Pablo la vemos similar en 1 de Pedro 1:7. Para que la prueba de nuestra fe, siendo más preciosa que el oro, que es perecedero, aunque probada por el fuego, pueda resultar en nuestra alabanza y gloria y honra de Dios en la revelación de Jesucristo. Es decir, que Pablo y Pedro armonizan en sus mensajes. Entonces, nuestra fe va a ser probada por el fuego. Y esa aprobación de Dios a nosotros es la que va a producir alabanza, gloria y honra de parte de Dios para nosotros. No podemos olvidar que esa fe es la fe de Jesucristo obrando en nosotros. Y para que esa alabanza de Dios para nosotros sea una realidad, debemos de vivir en fe, armonía, en amor, justicia, santidad, perfección, para que en la manifestación de Jesucristo, el nombre de Jesús, sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Todo esto es posible en nosotros si guardamos la fe de Jesús. Si notamos en las cartas de Pablo, encontramos un énfasis a vivir en fe, en amor, en justicia, en santidad, en perfección. Esto no lo estoy inventando yo, amado, esto es bíblico. Da pena ver cómo muchos de nuestros líderes han tirado la fe, el amor, la justicia, la santidad y la perfección al zafacón. Estos temas no se enseñan. Tampoco se habla del arrepentimiento. Nadie predica el reino. ¿Sabe usted cuál es el mensaje que nos gusta en las congregaciones? Agárrese. Estamos preparando gente para ir al cielo. Ese mensaje ha cautivado a las congregaciones. Un mensaje que es verdaderamente diametralmente antibíblico. Me disculpa si usted es parte de ese tipo de mensaje. La iglesia tiene que obedecer el llamado de Dios a salir de Babilonia, porque los juicios van a alcanzar a muchas iglesias. El llamado a predicar el evangelio del reino también. Continuamos con el verso 6. Dice Pablo que fuimos adoptados para alabanza de su gloria, de su gracia, en la cual, es decir, en esa gracia, dice Pablo que fuimos aceptados en el amado. Ser aceptado significa que hemos sido favorecidos por ser receptivos a la gracia de Dios o al llamado de Dios al arrepentimiento. El ser acepto en el amado, ese amado significa en el amor de Cristo o en la esfera del amor de Cristo. En otras palabras, que sin el sacrificio redentor y expiatorio de Jesús, el Cristo, es decir, el sacrificio del mismo Dios, nunca hubiésemos sido reconciliados con Él mismo.
Es por esto por lo que Pablo dice que el Padre nos aceptó en el amado, es decir, en el Hijo, en el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. Si el Padre no se hubiese encarnado en Jesús, nunca hubiera reconciliado consigo mismo, no nos hubiera reconciliado consigo mismo. Y para Dios lograr esto, tuvo que hacerlo pasando nuestros pecados por altos. Y esto no significa que Dios no considere nuestros pecados, porque el pasarlo por alto significa que los quitó de nosotros, de usted y de mí, y los puso en Cristo. Fíjese cuán grande es el amor de Dios por usted, hermano y amigo mío que nos está viendo. Es por esta obra grandiosa que damos gloria, honor y honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque sin esta obra de redención y expiación, usted y yo no hubiésemos existido. Continuamos con el verso 7. Dice Pablo, en quien tenemos redención. Bueno, es decir, nos compró de nuevo. Toda la humanidad fue comprada de nuevo en el mercado del pecado. Fue redimida por su sangre, es decir, su sacrificio redentor. Toda la humanidad estaba bajo el poder del pecado, es decir, bajo la esclavitud del pecado. Y la justicia de Dios exige un castigo para los que desobedecen sus mandamientos, eso estamos claros. Pero por medio de Cristo dice que nos redimió para Él mismo. El propósito de Dios es que nadie se pierda, es decir, que nadie pierda el reino. Desafortunadamente, no todos lo quieren. Dios no puso su vida en el hombre para morir. Perder el reino no significa morir literalmente. Sí significa morir espiritualmente. Ahora bien, esta redención la encontramos ilustrada en la liberación de Israel del yugo de Faraón de Egipto. Jóvenes, lo que aconteció con ellos es lo mismo que aconteció con nosotros. Israel es figura o sombra de la humanidad. Esto lo vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Y también dice Pablo que tenemos el perdón de pecados. Es decir, que Dios expió todos nuestros pecados o simplemente los tiró al fondo del mar. Y aclaro, Dios perdonó en Cristo los pecados de lo que hemos creído en el sacrificio por fe, en lo que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. El perdón está disponible para toda la humanidad que se arrepienta de sus pecados y cambie su manera de pensar. Estos son los que reciben el perdón de Dios en Jesucristo. No podemos confundir la redención, la cual fue hecha por gracia a toda la humanidad, porque si por el pecado de uno, dice Pablo, todos hemos pecado, entonces por la justicia de uno, todos somos justificados. Esa redención fue para justificación de vida, como nos enseña Pablo en Romanos 5:18. Esa justificación de vida no significa que toda la humanidad sea perdonada automáticamente. Pero esta justificación la vamos a discutir en la carta de los Romanos. Nuestros pecados son todas esas obras de injusticias. Nuestros pecados son las manifestaciones externas de nuestro sistema de pensamiento corrupto. Cuando el Adán que había en nosotros fue crucificado, muerto y sepultado, todas nuestras malas obras también fueron crucificadas, muertas y sepultadas para siempre. Todos nuestros pecados fueron perdonados por medio de nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador. Y ese perdón fue según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es su favor extendido a la humanidad, su inclinación hacia nosotros, los cuales respondimos al llamado de fe y obediencia. Dios quiere bendecir al hombre. Dice Pablo que fuimos perdonados por su gracia. En otras palabras, que al ser toda la humanidad redimida para justificación de vida, adicional a esa justificación, Dios, por su pura gracia, extiende el perdón a la humanidad. Dios no estaba obligado a extender su perdón a un mundo pecador. Todos merecíamos un castigo por desobedientes. Y aún más,
merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entiéndase, ¿verdad? No a la muerte física eterna, porque el hombre no puede morir. El hombre tiene la vida de Dios y Dios no puede morir, Dios no muere. Ahora bien, el hombre sí va a ser castigado por su desobediencia. Eso no se lo despinta a nadie. Dice Hebreo que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno que mora en nosotros, limpiará nuestra conciencia, es decir, nuestra mente de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. A pesar de todo esto, Él escoge a la iglesia para perdonarla y para que reine sobre toda esa humanidad que ha sido redimida para justificación de vida. Esa humanidad pierde el reino, porque ese es el plan de Dios desde el principio, un plan que nadie puede alterar. Nosotros somos los que hemos tratado de cambiarlo. Solamente con usted leer los profetas lo puede entender, lo descubre. Mire, la iglesia nace en el huerto de Edén, como ya he dicho. Tenemos que interpretar correctamente la escritura. Dios mismo vino en la persona de Jesucristo, el Hijo, a llamarnos para que volvamos a ser lo que éramos antes en el principio. Y ese llamado está activo todavía. El llamado de Dios al hombre es un desafío, es un reto. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no quiere abandonar su estilo de vida pecaminoso. Este es un llamado para valientes y doy gracias a Dios porque ustedes respondieron a ese desafío. Hoy están en victoria, es decir, su fe ha vencido al mundo. Y esto es algo que quiero que internalicemos en nuestro corazón. Fuimos llamados a reinar sobre todo principado, dominio, poder y potestades de la maldad, y no a ser reinados por esa maldad. Antes de nuestro arrepentimiento éramos reinados por el mal. Ahora reinamos sobre el mal. El que tiene oído para oír, que oiga. Esto lo vamos a estudiar en capítulo 2. Continuamos con los versos del 8 al 10 y lo leemos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Estos 3 versos lo explicaremos en la siguiente parte de nuestro estudio expositivo y explicativo del capítulo 1 de Efesios. Por tanto, no te lo puedes perder. Vamos a descubrir ese misterio del cual Pablo habla. ¿Qué significa reunir todas las cosas en Cristo? ¿Qué quiso decir Pablo con dispensación del cumplimiento de los tiempos? Todas estas preguntas serán contestadas y explicadas al detalle. Comparte este video con todos tus contactos para que también ellos sean edificados en el conocimiento de Dios. Ruego al Señor por sabiduría, discernimiento espiritual para todos ustedes, de verdad. Que Dios ensanche su territorio espiritual para que cada día crezcan más y puedan alcanzar la estatura de ese varón perfecto, para que sus pensamientos y sus caminos sean elevados a los pensamientos y los caminos de Dios. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Recuérdate, la tercera parte no te la puedes perder.